La lluvia caía como un castigo del cielo, un torrente implacable que convertía el basurero en un lodazal traicionero. El viento ululaba entre los montones de desperdicios, arrastrando consigo el olor acre de comida podrida y metal oxidado. En medio de aquel caos, una figura pequeña y empapada se movía con desesperación. Luna, una perra callejera de pelaje moteado y ojos ámbar que parecían contener el peso de 1000 historias no contadas, avanzaba con las patas hundidas en el fango. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío que se colaba hasta sus huesos, sino por el terror que la consumía. Sus 5 cachorros, nacidos apenas unos días atrás, yacían en una cueva improvisada entre los restos de un viejo contenedor. Pero la tormenta no tenía piedad, un deslizamiento de tierra había bloqueado la entrada, atrapando a sus crías bajo un montón de lodo y escombros. El aullido de Luna rasgó la noche, un sonido que no era solo un grito de angustia, sino una súplica. Sus patas arañaban la tierra, pero cada esfuerzo era inútil contra la masa de lodo que se alzaba como un muro entre ella y sus cachorros. Los gemidos débiles de las crías llegaban hasta ella, cada vez más apagados, como si la vida se les escapara con cada gota de lluvia que caía. Luna alzó la cabeza, su hocico apuntando al cielo oscuro, y dejó escapar otro aullido, uno que parecía atravesar el velo de la tormenta, buscando a alguien, cualquiera, que pudiera escuchar. En una casa destartalada al borde del pueblo, don Emilio se removió en su sillón gastado. El anciano, de rostro surcado por arrugas profundas como cañones, frunció el ceño al escuchar el aullido. La lluvia golpeaba el tejado de zinc con un ritmo ensordecedor, y el viento hacía crujir las ventanas mal selladas. Emilio, con su cabello blanco desordenado y una barba que no había recortado en meses, murmuró para sí mismo: malditos perros. Siempre haciendo ruido. Se levantó con dificultad, sus rodillas protestando por el esfuerzo, y se acercó a la ventana. La luz de un relámpago iluminó el paisaje, revelando el basurero a lo lejos, un cementerio de cosas olvidadas donde los perros callejeros rebuscaban su sustento. Otro aullido, más cercano ahora, lo hizo detenerse. Había algo diferente en ese sonido, algo que no era solo el lamento de un animal hambriento. Era una llamada, una que tiraba de una cuerda olvidada en su corazón. Emilio gruñó, molesto consigo mismo por siquiera considerar salir en medio de la tormenta. No es mi problema, masculló, pero sus manos ya buscaban su vieja gabardina colgada junto a la puerta. La tela olía a humedad y recuerdos, a días en los que aún tenía razones para salir al mundo. Se puso las botas, llenas de barro seco de caminatas pasadas, y tomó una linterna que apenas funcionaba. Si muero por esto, que me entierren con una maldición, dijo, abriendo la puerta. El frío lo golpeó como un puñetazo, y la lluvia empapó su rostro en segundos. Emilio avanzó con pasos torpes, la linterna proyectando un haz débil que apenas cortaba la oscuridad. El aullido volvió a sonar, más cerca, y entonces la vio. Luna estaba allí, a pocos metros, su cuerpo delgado temblando bajo el aguacero. Sus ojos se encontraron con los de Emilio, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Había una súplica en esa mirada, una intensidad que no necesitaba palabras. La perra dio un paso hacia él, luego otro, y finalmente se acercó, rozando su hocico contra la mano del anciano. ¿Qué demonios quieres? Gruñó Emilio, pero su voz carecía de la dureza habitual. Luna ladró, un sonido corto y urgente, y comenzó a caminar hacia el basurero, deteniéndose para mirar atrás, como si le rogara que la siguiera. Emilio dudó. El viento le azotaba el rostro, y cada paso era una batalla contra el lodo que amenazaba con tragarlo. Pero los ojos de Luna lo perseguían, incluso cuando apartaba la mirada. Maldita sea, murmuró, y comenzó a seguirla. La perra lo guió a través del basurero, sorteando montones de basura y charcos que reflejaban los relámpagos. El olor era insoportable, una mezcla de podredumbre y desesperanza, pero Luna no vacilaba. Sus patas se movían con una determinación que contrastaba con su cuerpo demacrado. Emilio, jadeando por el esfuerzo, se preguntaba qué lo había poseído para seguir a una chucha callejera en medio de la noche. Llegaron a un rincón del basurero donde un contenedor oxidado yacía inclinado contra una colina. La entrada a una cueva improvisada estaba bloqueada por un montón de tierra y ramas, como si la tormenta hubiera decidido sellar el destino de lo que estuviera dentro. Luna se lanzó contra el lodo, arañando con furia, sus garras dejando surcos que la lluvia borraba al instante. Emilio apuntó la linterna y escuchó algo que hizo que su corazón diera un vuelco,
gemidos. Eran débiles, casi imperceptibles, pero inconfundibles. «Cachorros», murmuró, y por un momento, el rostro de su esposa Clara apareció en su mente. Ella siempre había tenido un corazón blando para los animales, siempre le decía que hasta los seres más pequeños merecían una oportunidad. «Está bien, perra, cálmate», dijo Emilio, aunque no estaba seguro de a quién intentaba tranquilizar. Se arrodilló junto al montón de escombros, sus manos temblorosas tanteando la tierra húmeda. La linterna, sujeta entre sus dientes, apenas iluminaba lo suficiente para distinguir las formas. Luna lo observaba, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y desesperación. Emilio comenzó a cavar, arrancando puñados de lodo con dedos entumecidos por el frío. Cada movimiento era un recordatorio de su edad, de los años que habían pasado desde que había sentido algo más que amargura. Pero los gemidos de los cachorros lo empujaban a seguir, como si cada uno fuera un latido que lo mantenía vivo. El tiempo parecía estirarse, la lluvia cayendo en cortinas que lo cegaban, el viento rugiendo como una bestia. Luna, a su lado, no dejaba de arañar, su respiración entrecortada mientras trabajaba con una energía que parecía imposible para su cuerpo agotado. Emilio sintió algo duro bajo sus dedos, una roca. La apartó con esfuerzo, y un pequeño hueco se abrió, dejando escapar un gemido más claro. «Están vivos», exclamó, su voz ronca por la emoción. Luna ladró, un sonido que era casi un sollozo, y metió el hocico en el hueco, como si pudiera alcanzar a sus crías con pura fuerza de voluntad, pero entonces, un crujido resonó desde la colina. Emilio alzó la vista justo a tiempo para ver cómo la tierra comenzaba a deslizarse de nuevo, una avalancha de lodo y piedras que amenazaba con enterrar la cueva por completo. «Maldición», gritó, arrojándose hacia el hueco para protegerlo con su cuerpo. Luna, a su lado, ladró con furia, como si desafiara a la tormenta misma. El lodo caía a su alrededor, pesado y frío, y Emilio sintió el peso de la tierra presionando contra él. Los gemidos de los cachorros se hicieron más débiles, casi ahogados por el rugido de la tormenta. «No te rindas, perra», gruñó Emilio, cavando con una energía que no sabía que aún tenía. Sus manos sangraban, cortadas por las rocas, pero no se detenía. Luna lo miraba, sus ojos ámbar brillando bajo la luz de la linterna, como si le dijera, «No los dejes morir». Emilio no sabía si era la lluvia o las lágrimas lo que le nublaba la vista, pero algo en su interior se había encendido, una chispa que llevaba años apagada, el hueco se agrandaba, pero la tierra seguía cayendo. Emilio escuchó un gemido más claro, y luego otro, pero el tiempo se agotaba. La colina temblaba, como si la naturaleza misma conspirara contra ellos. Luna se lanzó hacia el hueco, arañando con una ferocidad que parecía imposible, pero un nuevo deslizamiento bloqueó la entrada por completo, atrapando cualquier esperanza bajo un muro de lodo. Emilio se quedó inmóvil, la linterna cayendo de su boca, su respiración entrecortada mientras la lluvia seguía cayendo. Luna huyó, un sonido que desgarró la noche, y Emilio supo que no podía rendirse ahora, pero la tierra seguía moviéndose, y un nuevo crujido resonó desde lo alto. ¿Podrían él y Luna vencer a la tormenta y salvar a los cachorros antes de que fuera demasiado tarde? La lluvia no cedía, un manto gris que parecía decidido a borrar el mundo. El basurero, con sus montones de desechos retorcidos y charcos que reflejaban relámpagos, era un campo de batalla donde Luna y don Emilio luchaban contra el tiempo. La perra, con su pelaje pegado al cuerpo por el agua y el lodo, arañaba la entrada bloqueada de la cueva con una desesperación que hacía temblar el corazón. Sus ojos ámbar, encendidos por una mezcla de miedo y determinación, no se apartaban del montón de tierra que sepultaba a sus cachorros. Emilio, empapado hasta los huesos, sentía el peso de sus 70 años en cada músculo, pero la mirada de Luna lo ataba a esa colina como si fuera una cuerda invisible. Los gemidos de los cachorros, apenas audibles ahora, eran un eco que resonaba en su pecho, recordándole días que había intentado enterrar. Emilio cavaba con las manos, el lodo frío y pegajoso colándose entre sus dedos. La linterna, caída en un charco, parpadeaba como una estrella moribunda, proyectando sombras que danzaban sobre los escombros. «Vamos, perra, no me hagas esto solo», murmuró, su voz áspera apenas audible sobre el rugido de la tormenta. Luna respondió con un ladrido corto, casi un grito, y redobló sus esfuerzos, sus patas dejando surcos profundos en la tierra. Cada movimiento suyo era un testimonio de su instinto maternal,
una fuerza que desafiaba el hambre y el cansancio que marcaban su cuerpo delgado. El anciano se detuvo un momento, jadeando, y apoyó una mano en la rodilla. Su gabardina, pesada por el agua, colgaba de sus hombros como un fardo. Cerró los ojos y, por un instante, no vio el basurero ni la tormenta. Vio a Clara, su esposa, riendo bajo el sol de un verano lejano, sus manos suaves acariciando a un cachorro que habían encontrado en el mercado del pueblo. Siempre hay que darles una oportunidad, Emilio, le decía ella, su voz cálida como el viento de la tarde. Pero Clara ya no estaba. La enfermedad se la había llevado, lenta e implacable, y con ella se había ido la luz de Emilio. El pueblo, con sus murmullos y sus puertas cerradas, no había hecho nada por ayudarla. Desde entonces, Emilio había construido un muro entre él y el mundo, una fortaleza de amargura que lo mantenía a salvo, pero también solo. Un aullido de Luna lo trajo de vuelta. La perra lo miraba, sus ojos brillando bajo un relámpago, como si supiera que el tiempo se agotaba. «Ya voy, maldita sea», gruñó Emilio, sacudiéndose los recuerdos. Volvió a cavar, sus manos sangrando por los cortes de las rocas afiladas. La tierra cedía lentamente, pero cada puñado que apartaba parecía traer más lodo desde la colina. Los gemidos de los cachorros eran más claros ahora, un coro débil pero insistente que le daba fuerzas. Luna, a su lado, trabajaba sin descanso, su hocico cubierto de barro, sus patas temblando por el esfuerzo. Emilio sintió algo que no había sentido en años: propósito. Esa perra, esa chucha callejera que no debería importarle, lo había arrastrado hasta aquí, y no podía fallarle. De pronto, un hueco se abrió en la entrada de la cueva. Un soplo de aire húmedo escapó, trayendo consigo el olor a musgo y vida. Emilio metió la mano, tanteando en la oscuridad, y sintió algo suave y cálido: un cachorro. «Aquí estás», exclamó, su voz quebrándose por la emoción. Con cuidado, sacó al pequeño, un bulto empapado de pelaje oscuro que temblaba en sus manos. Luna se acercó de inmediato, lamiendo al cachorro con una ternura que contrastaba con su ferocidad anterior. Emilio lo colocó en un trozo de tela que arrancó de su gabardina, improvisando un refugio contra la lluvia. Uno a uno, sacó a 3 cachorros más, cada uno más débil que el anterior, pero vivos. Sus pequeños cuerpos se acurrucaban contra Luna, que los envolvía con su calor, sus ojos brillando de alivio, pero algo estaba mal. Emilio contó: 4 cachorros. Había oído 5 gemidos antes. «Falta uno», murmuró, mirando a Luna. La perra gimió, un sonido que era casi humano, y volvió a arañar la entrada de la cueva. Emilio apuntó la linterna al hueco, pero la oscuridad era demasiado densa. Escuchó con atención, esperando otro gemido, pero solo había silencio. La lluvia seguía cayendo, y la colina temblaba con cada ráfaga de viento, como si la tierra misma quisiera tragarse lo que quedaba de esperanza. «No puede estar muerto», dijo Emilio, más para sí mismo que para Luna. Pero la duda lo carcomía. Y si habían llegado demasiado tarde, se arrodilló de nuevo, ignorando el dolor en sus rodillas y el frío que le entumecía los dedos. «Vamos, pequeño, no me hagas esto», susurró, cavando con una urgencia renovada. Luna lo imitaba, su hocico empujando el lodo como si pudiera oler a su cría perdida. Emilio pensó en Clara otra vez, en cómo ella había luchado hasta el final, incluso cuando todos le decían que no había esperanza. «Tú no te rendías, ¿verdad?», murmuró, como si su esposa pudiera escucharlo desde algún lugar más allá de la tormenta. «Y esta perra tampoco». La idea lo golpeó con fuerza: Luna no era solo un animal. Era una madre, una luchadora, alguien que no abandonaba a los suyos. Y él, Emilio, no podía abandonarla a ella. Un crujido lo sacó de sus pensamientos. La colina tembló, y un nuevo deslizamiento de lodo cayó sobre la entrada, sellándola aún más. Emilio maldijo, golpeando la tierra con el puño. Luna ladró, un sonido de pura desesperación, y se lanzó contra el lodo, arañando con una furia que parecía imposible para su cuerpo agotado. «Perra, vas a hacer que todo se derrumbe», gritó Emilio, pero Luna no lo escuchaba. Sus patas trabajaban sin descanso, como si cada arañazo fuera un latido de su corazón. Entonces, un sonido débil, casi imperceptible, llegó desde el interior de la cueva. Un gemido. Emilio sintió un nudo en la garganta.
Está ahí, exclamó, y se arrojó al lodo junto a Luna. Cavaron juntos, hombre y perra, unidos por una misión que ninguno podía abandonar. La linterna, ahora casi sin batería, proyectaba un haz débil que apenas iluminaba el hueco. Emilio metió la mano, buscando a tientas, y sintió algo, un cuerpo pequeño, frío, pero aún moviéndose. «Lo tengo», gritó, pero al intentar sacarlo, su mano chocó con algo duro. Una roca. El cachorro estaba atrapado debajo. Luna gimió, sus ojos fijos en el hueco, como si pudiera ver a su cría a través de la oscuridad. Emilio intentó mover la roca, pero era demasiado pesada. Sus brazos temblaban, y el lodo seguía cayendo, llenando el hueco que habían abierto. «No puedo», jadeó, pero la mirada de Luna lo detuvo. Había algo en esos ojos, una fuerza que lo desafiaba a no rendirse. Emilio pensó en su vida, en los años que había pasado escondiéndose del dolor, rechazando al mundo. Había perdido a Clara, había perdido su fe, pero esta perra, esta criatura que no debería importarle, le estaba dando una razón para seguir adelante. «Clara, ¿por qué me meto en esto?», murmuró, casi esperando una respuesta. Pero solo había el sonido de la lluvia y los gemidos de los cachorros a su lado. Emilio tomó aire y empujó la roca con todo su peso, ignorando el dolor que le atravesaba los hombros. La roca cedió un poco, lo suficiente para que pudiera meter la mano más profundo. Sus dedos rozaron al cachorro, pero estaba débil, demasiado débil. «Aguanta, pequeño», susurró, su voz temblando. Luna, a su lado, ladraba suavemente, como si intentara animar a su cría. De pronto, un vecino apareció en la distancia, su linterna cortando la oscuridad. «Emilio, ¿qué haces con esa chucha?», gritó, su voz cargada de desprecio. «Déjala, hombre, no vale la pena». Emilio no respondió. No podía. Toda su atención estaba en el cachorro, en la vida que aún latía bajo sus dedos. Pero la colina crujió de nuevo, un sonido ominoso que prometía más destrucción. Emilio miró a Luna, cuyos ojos no se apartaban del hueco, y supo que no podían esperar más. Con un último esfuerzo, empujó la roca, y el hueco se abrió lo suficiente para sacar al cachorro. Pero al hacerlo, sintió algo que le heló la sangre. El pequeño no se movía. Lo acercó a la luz de la linterna, su corazón latiendo con fuerza. ¿Estaba vivo? La tormenta seguía rugiendo, un monstruo de agua y viento que parecía decidido a engullir el basurero y todo lo que en él luchaba por sobrevivir. El lodo, espeso como una trampa viva, se aferraba a las botas de don Emilio, quien sostenía al cachorro inmóvil en sus manos temblorosas. La linterna, ahora casi sin vida, proyectaba un resplandor débil sobre el pequeño cuerpo empapado, un bulto de pelaje oscuro que no mostraba signos de movimiento. Luna, la perra callejera que había arrastrado al anciano hasta este infierno, gimió con un sonido que atravesó el corazón de Emilio. Sus ojos ámbar, brillando bajo la luz intermitente, estaban fijos en el cachorro, como si con pura voluntad pudiera devolverle la vida. Los otros 4 cachorros, acurrucados en un trozo de gabardina desgarrada, temblaban bajo la lluvia, sus gemidos apenas audibles contra el rugido de la tormenta. «Vamos, pequeño, no me hagas esto», susurró Emilio, su voz quebrada por el frío y la emoción. Arrodillado en el lodo, acercó el cachorro a su pecho, frotándolo con cuidado para darle calor. Sus manos, cortadas y ensangrentadas por las rocas, temblaban no solo por el esfuerzo, sino por el peso de un miedo que no había sentido en años. Recordó los días en que Clara, su esposa, cuidaba de los animales heridos que encontraba, su sonrisa iluminando incluso los momentos más oscuros. «Siempre hay una oportunidad», Emilio solía decir, y ahora esas palabras resonaban en su cabeza como un eco implacable. Pero el cachorro no respondía, y cada segundo que pasaba sentía como un golpe. Luna se acercó, su hocico rozando el pequeño cuerpo con una ternura que contrastaba con la ferocidad de sus esfuerzos anteriores. Lamió al cachorro, un gesto instintivo, desesperado, como si pudiera insuflarle vida con cada lamida. Emilio la miró, y por un instante, sus ojos se encontraron. No había palabras, pero el mensaje era claro: no lo dejes morir. El anciano apretó los dientes, ignorando el dolor que le subía por los brazos y el frío que le calaba los huesos. «No me rendiré», murmuró, aunque no estaba seguro de a quién se lo decía, a Luna, al cachorro, o quizás a sí mismo. Volvió a cavar en el hueco,
buscando aire para los cachorros que aún estaban dentro, pero la tierra seguía cayendo, pesada y traicionera. La colina temblaba con cada ráfaga de viento, y el lodo parecía vivo, dispuesto a tragarse cualquier esperanza. Emilio colocó al cachorro inmóvil junto a sus hermanos, cubriéndolo con un trozo de tela para protegerlo de la lluvia. «Aguanta, pequeño», dijo, aunque su voz era apenas un susurro. Luna no se movía de su lado, sus patas clavadas en el lodo, su mirada fija en el hueco donde aún resonaban los gemidos de sus crías. De pronto, un movimiento débil. El cachorro que Emilio había creído perdido tosió, un sonido frágil pero inconfundible. «Está vivo», exclamó, su voz cortando la tormenta como un relámpago. Luna ladró, un sonido de pura alegría, y se acercó al cachorro, lamiéndolo con renovada energía. Emilio sintió un calor inesperado en el pecho, una chispa de esperanza que no había sentido desde la muerte de Clara. Pero la alegría duró poco. Los gemidos desde la cueva se habían detenido, y un nuevo crujido resonó desde la colina. La entrada estaba sellada por una roca enorme, una losa de granito que parecía burlarse de sus esfuerzos. «Maldita sea», gruñó Emilio, golpeando la roca con el puño. El dolor le subió por el brazo, pero no le importó. Luna, a su lado, arañaba la tierra con una furia que parecía imposible para su cuerpo agotado. Sus patas, cubiertas de lodo y sangre, no se detenían, como si cada arañazo fuera un grito de resistencia. Emilio miró a los 4 cachorros acurrucados en la tela, sus pequeños cuerpos temblando bajo la lluvia. Estaban vivos, pero débiles, y el frío los estaba consumiendo. No podían esperar mucho más. Y el 5.º cachorro, el que aún estaba atrapado, seguía siendo una incógnita. ¿Estaba vivo? ¿O habían llegado demasiado tarde? Emilio se limpió el rostro, mezclando lodo y lluvia con sus manos ensangrentadas. «No puedo mover esta roca solo», murmuró, mirando a Luna. La perra no respondió, pero su mirada era suficiente. Había confiado en él, lo había arrastrado hasta aquí, y ahora dependía de él para salvar a su cría. Emilio pensó en su propia vida, en los años que había pasado encerrado en su casa, evitando el mundo que lo había decepcionado. Había perdido a Clara, había perdido su fe, pero esta perra, esta criatura que no debería importarle, le estaba dando una razón para luchar. Se puso de pie, ignorando el dolor en sus rodillas y el cansancio que le pesaba como plomo. «Vamos, perra, no me mires así», dijo, casi riendo por lo absurdo de la situación. Tomó una rama rota que había encontrado entre los escombros y la usó como palanca, intentando mover la roca. Sus brazos temblaban, y el lodo resbalaba bajo sus botas, pero no se rendía. Luna, a su lado, ladraba con urgencia, como si entendiera que el tiempo se agotaba. La rama crujió, y por un momento, Emilio pensó que se rompería. Pero la roca cedió, solo un poco, lo suficiente para abrir un pequeño hueco. Un gemido débil escapó de la cueva, y Emilio sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Estás ahí?», exclamó, metiendo la mano con cuidado. Sus dedos rozaron algo suave, pero la roca seguía en el camino, impidiéndole alcanzar al cachorro. Luna se lanzó al hueco, arañando con una energía que parecía imposible. «Perra, vas a hacer que todo se derrumbe», gritó Emilio, pero Luna no lo escuchaba. Su hocico desapareció en la oscuridad, y por un momento, Emilio temió que ella también quedara atrapada. De pronto, un crujido más fuerte resonó desde la colina. La tierra tembló, y un nuevo deslizamiento de lodo cayó sobre el hueco, sellándolo parcialmente. Emilio maldijo, arrojándose hacia la entrada para evitar que se cerrara por completo. Luna retrocedió, ladrando con furia, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. Emilio sintió el peso de su propia fragilidad, sus manos temblando por el esfuerzo, su cuerpo gritando que se rindiera. Pero la imagen de Clara volvió a su mente, su voz suave susurrando: «Siempre hay una oportunidad. No te dejaré sola», le dijo a Luna, aunque sabía que ella no entendía las palabras. Tomó la rama de nuevo, usándola como palanca con todas sus fuerzas. La roca se movió un poco más, y un nuevo gemido escapó de la cueva. Emilio metió la mano, ignorando el lodo que le caía encima, y sintió al cachorro. Era pequeño, frío, pero vivo. Con un esfuerzo final, lo sacó, sosteniéndolo contra su pecho. Luna se acercó de inmediato,
lamiendo al pequeño con una intensidad que parecía sostenerlo en este mundo, pero la alegría duró solo un instante. Emilio miró al cachorro y notó que su respiración era débil, casi inexistente. Los otros 4 cachorros, acurrucados en la tela, temblaban bajo la lluvia, y Luna, exhausta, apenas podía mantenerse en pie. Emilio sintió un nudo en la garganta. Había salvado a los 5, pero, ¿por cuánto tiempo? El frío, el hambre y la tormenta eran enemigos implacables, y él, un viejo solitario, no sabía si tenía la fuerza para seguir luchando. La colina crujió de nuevo, un sonido profundo y ominoso que parecía venir de las entrañas de la tierra. Emilio miró a Luna, cuyos ojos no se apartaban de sus cachorros, y luego al hueco que acababan de abrir. La cueva estaba inestable, y un nuevo deslizamiento podía enterrarlos a todos. No podemos quedarnos aquí, murmuró, pero al intentar levantarse, sus rodillas cedieron. Luna ladró, un sonido que era tanto una súplica como un desafío. Emilio tomó a los cachorros, envolviéndolos en la tela empapada, y comenzó a caminar, con Luna a su lado, pero entonces, un nuevo crujido resonó, más fuerte que antes. La colina tembló, y un torrente de lodo comenzó a deslizarse hacia ellos. Emilio se quedó inmóvil, los cachorros en sus brazos, mientras Luna ladraba con furia. ¿Podrían escapar antes de que la cueva colapsara por completo? La colina rugía como una bestia herida, el lodo deslizándose en oleadas que amenazaban con engullir todo a su paso. Don Emilio, con los 5 cachorros envueltos en la tela empapada de su gabardina, tropezó mientras retrocedía, sus botas hundiéndose en el fango. La lluvia seguía cayendo, un castigo interminable que le nublaba la vista y le helaba las manos. Luna, la perra callejera que lo había arrastrado a esta lucha, ladraba con furia, sus patas clavadas en la tierra como si desafiara a la tormenta misma. Los cachorros, débiles y temblorosos, gemían en sus brazos, sus pequeños cuerpos fríos contra su pecho. Emilio sintió el peso de su edad, de su soledad, pero también una chispa de algo que había olvidado, la necesidad de proteger. «Vamos, perra, muévete», gritó, su voz áspera apenas audible sobre el estruendo del deslizamiento. Luna lo miró, sus ojos ámbar brillando bajo un relámpago, y corrió hacia él, rozando su hocico contra su pierna como si quisiera asegurarse de que no se rendiría. Pero la cueva, su refugio improvisado, colapsó con un crujido ensordecedor, enviando una avalancha de lodo y rocas que bloqueó cualquier esperanza de regresar. Emilio tropezó de nuevo, cayendo de rodillas, la tela con los cachorros apretada contra su pecho. Luna se lanzó hacia la entrada derrumbada, arañando con una desesperación que partía el alma, como si aún pudiera alcanzar algo dentro. «Para, Luna, está perdido», exclamó Emilio, pero la perra no lo escuchaba. Sus garras rasgaban el lodo, su cuerpo temblando por el esfuerzo, y entonces, un gemido débil escapó de los escombros. Emilio se quedó inmóvil, su corazón latiendo con fuerza. «No puede ser», murmuró, acercándose al montón de tierra. Luna redobló sus esfuerzos, su hocico desapareciendo en un hueco diminuto que había logrado abrir. Emilio dejó a los cachorros en un lugar seco bajo un trozo de metal oxidado y se arrodilló junto a ella, sus manos ensangrentadas cavando con una urgencia renovada. La linterna, casi sin batería, parpadeaba, proyectando sombras que parecían burlarse de su esperanza. El gemido volvió, más claro ahora, pero la roca que bloqueaba la entrada era implacable. Emilio intentó moverla, pero su peso era demasiado para sus brazos cansados. Luna, sin embargo, no se detenía. Se metió en el hueco, su cuerpo delgado deslizándose entre el lodo y las rocas, ignorando el peligro. «Luna, no», gritó Emilio, pero era tarde. La perra desapareció en la oscuridad, y por un momento, solo se escuchó el rugido de la tormenta. Emilio sintió un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y admiración por la valentía de esa criatura que apenas conocía. Pensó en Clara, en cómo ella habría corrido hacia el peligro por alguien que amaba, y supo que no podía dejar a Luna sola. Se arrojó al hueco, ignorando el crujido de la colina y el lodo que le caía sobre los hombros. La oscuridad lo envolvió, el aire húmedo y pesado llenando sus pulmones. «Luna, ¿dónde estás?», llamó, su voz resonando en la cueva. Un ladrido débil respondió, seguido de otro gemido. Emilio avanzó a tientas, sus manos rozando la roca fría, hasta que sintió el pelaje de Luna. La perra estaba allí, protegiendo al cachorro atrapado con su cuerpo, su respiración entrecortada por el esfuerzo.
Maldita perra loca, murmuró Emilio, pero había una sonrisa en su voz. Intentó mover la roca que atrapaba al cachorro, pero un nuevo temblor sacudió la cueva, y un montón de tierra cayó, atrapando a Luna junto a su cría. No, gritó Emilio, cavando con las manos desnudas. El lodo se le metía en las uñas, en los ojos, pero no se detenía. Los segundos se alargaban, cada uno un latido de su corazón. Finalmente, sus dedos rozaron el pelaje de Luna, y con un esfuerzo que le arrancó un grito de dolor, logró liberar a la perra y al cachorro. Lo sacó a rastras, justo cuando otro deslizamiento selló la cueva por completo. Emilio cayó al suelo, exhausto, con Luna y el cachorro en sus brazos. La perra, cubierta de lodo, lamió al pequeño, que gimió débilmente. Estaba vivo, pero Luna apenas se movía, su cuerpo temblando por el cansancio y el frío. Emilio la miró, su respiración agitada. «Eres una maldita heroína», susurró, aunque sabía que ella no entendía. Los 5 cachorros estaban a salvo, pero Luna estaba al borde del colapso. Emilio los envolvió a todos en la tela, protegiéndolos de la lluvia, y comenzó a caminar hacia el pueblo, sus pasos pesados pero decididos. La tormenta seguía rugiendo, pero algo en él había cambiado. Por primera vez en años, no se sentía solo. Cuando llegó al borde del pueblo, una figura apareció entre la lluvia. Era Mateo, un joven veterinario que vivía en las afueras, su linterna cortando la oscuridad como un faro. «Don Emilio, ¿qué está haciendo aquí?», exclamó, corriendo hacia él. Su cabello castaño estaba pegado a la frente, y sus ojos verdes brillaban con preocupación. «Escuché los ladridos desde mi casa, ¿qué pasó?». Emilio, jadeando, señaló a Luna y los cachorros. «Esta perra me trajo hasta ellos. Estaban atrapados. Necesitan ayuda». Mateo se arrodilló junto a Luna, examinándola con cuidado. «Está exhausta, y los cachorros están débiles. Hay que llevarlos a un lugar seco ahora mismo». Emilio asintió, pero sus piernas temblaban, y el peso de los cachorros parecía más de lo que podía soportar. Mateo tomó a 2 de los pequeños, ayudando a Emilio a sostener la tela. «Vamos a mi clínica», dijo. «Puedo estabilizarlos». Caminaron juntos, la lluvia golpeándolos sin piedad. Luna seguía a su lado, sus patas tambaleándose pero sin apartarse de sus cachorros. Emilio la miraba de reojo, admirando su fuerza. «No sé cómo lo haces, perra», murmuró. Mateo lo escuchó y sonrió. «Es una madre. Haría cualquier cosa por ellos. Como usted, don Emilio». El anciano gruñó, incómodo con el comentario. «No me compares con una chucha», dijo, pero no había dureza en su voz. Llegaron a la clínica de Mateo, una casa pequeña con un cuarto trasero lleno de equipos veterinarios improvisados. La luz cálida del interior era un alivio después de la tormenta, y el olor a desinfectante contrastaba con el hedor del basurero. Mateo colocó a los cachorros en una manta, revisándolos uno por uno. «Están deshidratados y tienen hipotermia, pero creo que podemos salvarlos», dijo, trabajando con rapidez. Luna se acostó junto a ellos, su hocico rozando a cada cachorro como si contara sus latidos. Emilio se dejó caer en una silla, exhausto. Sus manos sangraban, y su ropa estaba hecha jirones, pero no podía apartar los ojos de Luna. La perra lo había cambiado, aunque aún no entendía cómo. Mateo, mientras calentaba a los cachorros con una lámpara, lo miró. «Don Emilio, no puede entrar ahí solo otra vez. Si la cueva colapsa, no habrá manera de sacarlo. Déjeme ayudar». Emilio negó con la cabeza. «Esta perra confió en mí. No puedo abandonarla ahora». Su voz era firme, pero sus ojos estaban fijos en Luna, que parecía al borde del colapso. Mateo frunció el ceño, pero no insistió. «Está bien, pero tenemos que trabajar rápido. Luna necesita atención, y los cachorros no resistirán mucho sin comida». El anciano asintió, pero un nuevo crujido resonó desde la colina, un eco que llegó incluso a la clínica. La tierra tembló, y un rugido sordo llenó el aire. Emilio se puso de pie, su corazón acelerándose. «¿Qué fue eso?», preguntó, mirando hacia la ventana. Mateo corrió a la puerta, abriéndola justo a tiempo para ver un destello de luz en la colina. La cueva,
o lo que quedaba de ella, había colapsado por completo. Y entonces, un nuevo sonido cortó la noche, un aullido, no de Luna, sino de otro perro en la distancia. Emilio miró a Luna, que levantó la cabeza, sus orejas alertas. Algo estaba mal. ¿Qué nuevo peligro acechaba en la tormenta? La clínica de Mateo era un refugio frágil contra la tormenta que seguía azotando el pueblo. Las paredes de madera crujían bajo el embate del viento, y la luz de las lámparas parpadeaba, proyectando sombras que danzaban como fantasmas en las paredes. Don Emilio, sentado en una silla destartalada, observaba a Luna, que yacía exhausta junto a sus 5 cachorros. Los pequeños, envueltos en una manta áspera pero cálida, respiraban débilmente, sus cuerpos temblando mientras Mateo les administraba suero con una jeringa. La perra, con el pelaje aún cubierto de lodo, no apartaba los ojos de sus crías, su hocico rozándola suavemente, como si contara cada latido. Emilio sentía un nudo en el pecho, una mezcla de alivio y cansancio que lo anclaba a esa escena. Pero el aullido que habían escuchado desde la colina, agudo y lleno de urgencia, seguía resonando en su cabeza como una advertencia. ¿Qué fue eso?, murmuró Emilio, sus manos ensangrentadas apretando los brazos de la silla. Mateo, ocupado con los cachorros, alzó la vista, sus ojos verdes brillando con preocupación. No lo sé, pero no me gusta. Hay muchos perros callejeros en el basurero. Tal vez uno está en problemas. Luna levantó la cabeza, sus orejas alertas, y dejó escapar un gemido bajo, como si respondiera al aullido lejano. Emilio la miró, notando la tensión en su cuerpo, a pesar de su agotamiento. Tranquila, perra, dijo, pero su voz carecía de convicción. Algo en ese sonido lo inquietaba, un eco de peligro que no podía ignorar. La puerta de la clínica se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento y lluvia. Una figura empapada entró, un hombre joven del pueblo, Javier, con el rostro pálido y el cabello pegado a la frente. Don Emilio, Mateo, tienen que venir, exclamó, jadeando. El pueblo está hablando de lo que hicieron en el basurero. Algunos están diciendo que van a ayudar, pero otros no están contentos. Emilio frunció el ceño, su cuerpo aún dolorido por el esfuerzo en la colina. ¿Qué demonios quieres decir?, gruñó, levantándose con dificultad. Javier tragó saliva, mirando de reojo a Luna. Hay un grupo de chicos, los de la pandilla de la plaza. Dicen que los perros callejeros son una plaga. Escucharon lo de la perra y los cachorros, y están planeando cazarlos. La palabra cayó como un trueno en la clínica. Mateo dejó la jeringa, su rostro endureciéndose. ¿Cazarlos, en medio de esta tormenta? Están locos. Luna, como si entendiera, se puso de pie con esfuerzo, sus patas temblando pero su mirada firme. Emilio sintió una oleada de rabia, sus manos apretándose en puños. Nadie tocará a esta perra ni a sus crías, dijo, su voz baja pero cargada de amenaza. Mateo corrió a la ventana, mirando hacia la oscuridad. Las luces del pueblo titilaban a lo lejos, apenas visibles bajo la cortina de lluvia. Si están en el basurero, no tardarán en encontrar el rastro de Luna, dijo, volviéndose hacia Emilio. Tenemos que protegerlos. Emilio asintió, aunque el cansancio le pesaba como plomo. Miró a Luna, que seguía vigilando a sus cachorros, y pensó en Clara. Ella habría enfrentado a todo el pueblo por una causa como esta. No dejaré que les pase nada, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Javier, nervioso, añadió, algunos vecinos están de su lado. Doña Rosa y los del mercado están organizando un grupo para ayudar. Pero los chicos, tienen armas, don Emilio. Escopetas de caza. La palabra, armas, hizo que Emilio sintiera un escalofrío. Recordó los días en que el pueblo había ignorado a Clara, dejándola morir en silencio. Ahora, esa misma indiferencia amenazaba a Luna y sus cachorros. Que vengan, dijo, su voz temblando de furia. No me asustan unos mocosos con escopetas. Mateo tomó una linterna y un botiquín. Voy al basurero a buscar a los otros perros. Si hay más heridos, no podemos dejarlos allí. Emilio lo detuvo, poniendo una mano en su hombro. No vas solo. Yo voy contigo. Mateo lo miró, sorprendido. Don Emilio, apenas puede caminar.
quédese con Luna y los cachorros. Pero Emilio negó con la cabeza. Esta perra me trajo hasta aquí. No la dejaré ahora. Luna ladró suavemente, como si aprobara sus palabras, y se acercó a él, rozando su hocico contra su mano. Salieron al caos de la tormenta, dejando a Javier a cargo de los cachorros. La lluvia golpeaba como agujas, y el viento arrastraba hojas y basura por las calles del pueblo. El basurero, a pocos minutos, era un laberinto de sombras y olores fétidos. Emilio avanzaba con dificultad, su linterna parpadeando, mientras Mateo iluminaba el camino con la suya. Luna, a pesar de su debilidad, lo seguía, su instinto maternal más fuerte que el cansancio. ¿Dónde están esos malditos?, murmuró Emilio, escudriñando la oscuridad. El aullido volvió, más cerca ahora, seguido de un ladrido frenético. Luna se tensó, sus orejas apuntando hacia un montículo de basura. De pronto, un destello de luz cortó la noche, seguido de risas crueles. Emilio y Mateo se agacharon detrás de un contenedor oxidado, observando. 3 figuras jóvenes, apenas visibles bajo la lluvia, caminaban entre los escombros, sus linternas barriendo el suelo. Uno de ellos llevaba una escopeta colgada al hombro, y otro sostenía una red improvisada. Aquí están las huellas, dijo uno, su voz cargada de desprecio. Esa perra no puede estar lejos. Emilio sintió una oleada de rabia, pero Mateo lo detuvo con un gesto. No podemos enfrentarlos ahora, susurró. Son demasiados, y están armados. Luna, sin embargo, no compartía su cautela. Con un ladrido feroz, se lanzó hacia las figuras, desapareciendo en la oscuridad. Luna, no, gritó Emilio, pero la perra ya estaba corriendo, su cuerpo delgado moviéndose con una agilidad sorprendente. Los chicos giraron, sorprendidos, y uno alzó la escopeta. Ahí está, exclamó, apuntando. Emilio, sin pensarlo, salió de su escondite, corriendo hacia ellos. Bajen esa arma, malditos, rugió, su voz cortando la tormenta. Mateo lo siguió, su linterna iluminando el rostro de los chicos, que vacilaron ante la furia del anciano, pero antes de que pudieran reaccionar, un nuevo sonido rompió la noche, un disparo. El eco resonó en el basurero, seguido de un silencio mortal. Emilio sintió que el mundo se detenía, sus ojos buscando a Luna en la oscuridad. La perra había desaparecido entre los montones de basura, y los chicos, ahora nerviosos, comenzaron a retroceder. ¿Le dimos?, preguntó uno, su voz temblando. Mateo corrió hacia el lugar donde Luna había estado, mientras Emilio, con el corazón en la garganta, gritaba su nombre. Luna, Luna, vuelve. La lluvia seguía cayendo, borrando las huellas en el lodo. Emilio avanzó, tropezando con los escombros, su linterna parpadeando. Encontró a Mateo arrodillado junto a un charco, su rostro pálido. No la veo, dijo, su voz quebrada. Pero entonces, un gemido débil llegó desde un montón de basura cercano. Emilio corrió hacia el sonido, apartando latas y plásticos con manos temblorosas. Allí estaba Luna, acurrucada junto a un cachorro que no era suyo, un pequeño perro callejero con una pata herida. La perra lo protegía con su cuerpo, sus ojos brillando con desafío. Pero algo estaba mal, un hilo de sangre corría por su flanco, mezclándose con el lodo. No, exclamó Emilio, cayendo de rodillas junto a ella. Mateo lo alcanzó, examinando la herida. Es un rasguño, pero está sangrando mucho. Tenemos que llevarla de vuelta. Emilio miró a Luna, cuya respiración era agitada, y luego al cachorro herido que ella había intentado salvar. La rabia y la impotencia lo consumían, pero también una determinación que no había sentido en años. Nadie más morirá esta noche, dijo, levantando a Luna con cuidado. Pero en la distancia, las luces de las linternas de los chicos volvieron a brillar, acercándose. ¿Podrían escapar antes de que los encontraran? La noche era un torbellino de lluvia y sombras, el basurero un laberinto de escombros donde cada paso era un desafío. Don Emilio cargaba a Luna en sus brazos, la perra temblando, su pelaje empapado y manchado de sangre que goteaba desde el rasguño en su flanco. El cachorro herido que ella había intentado salvar, un pequeño perro callejero con una pata torcida, gemía débilmente, acurrucado contra el pecho del anciano. Mateo, con la linterna en alto, iluminaba el camino,
sus ojos verdes escudriñando la oscuridad en busca de las luces de los cazadores. Las risas crueles de los chicos resonaban a lo lejos, mezclándose con el rugido de la tormenta, un recordatorio de que el peligro no había terminado. Rápido, don Emilio, susurró Mateo, su voz tensa mientras avanzaban entre montones de basura. Emilio, con el corazón acelerado, sentía el peso de Luna y el cachorro como si cargara el mundo entero. Sus rodillas protestaban, y el frío le calaba los huesos, pero la mirada de Luna, aún brillante a pesar del dolor, lo empujaba a seguir. «No te mueras, perra», murmuró, su voz quebrada por la emoción. Recordó a Clara, su esposa, en sus últimos días, cuando él había sido incapaz de salvarla. Ahora, con Luna, sentía una oportunidad de redención, una deuda que no podía dejar sin pagar. Las luces de las linternas de los cazadores se acercaban, sus voces cada vez más claras. «Por aquí, vi algo moverse», gritó uno, y Emilio sintió un escalofrío. Mateo lo tomó del brazo, guiándolo hacia un sendero cubierto de maleza que llevaba al bosque al borde del basurero. «No podemos enfrentarlos ahora», dijo, su tono urgente. «Están armados, y Luna no resistirá otra pelea». Emilio asintió, aunque la rabia le quemaba el pecho. Quería gritar, enfrentarse a esos chicos, pero sabía que no podía arriesgar la vida de Luna ni del cachorro. El bosque los recibió con un abrazo de ramas húmedas y hojas que crujían bajo sus botas. La lluvia seguía cayendo, pero los árboles ofrecían algo de protección, amortiguando el sonido de la tormenta. Emilio tropezó con una raíz, casi dejando caer a Luna, pero Mateo lo sostuvo. «Cuidado, don Emilio. Estamos cerca de un refugio». El joven veterinario señaló una cueva natural entre las rocas, apenas visible en la oscuridad. Entraron, y el olor a musgo y tierra húmeda llenó sus pulmones. Emilio colocó a Luna con cuidado en el suelo, revisando su herida. La sangre seguía fluyendo, aunque más lento, y la perra gemía suavemente, sus ojos fijos en el cachorro herido que Emilio aún sostenía. Mateo encendió una linterna pequeña, examinando a Luna con manos expertas. «El rasguño no es profundo, pero ha perdido mucha sangre. Necesita sutura y descanso». Sacó un botiquín de su mochila, trabajando con rapidez para limpiar la herida. Emilio, mientras tanto, frotaba al cachorro herido, intentando darle calor. El pequeño, con el pelaje grisáceo y una pata torcida, temblaba, pero sus ojos brillaban con una chispa de vida. «Tú también eres un luchador», murmuró Emilio, sintiendo un nudo en la garganta. Pensó en cómo Luna, a pesar de su propio dolor, había arriesgado todo para salvar a este cachorro desconocido. Era una lealtad que él no había visto en los humanos del pueblo. No desde Clara. Un crujido en el bosque los hizo congelarse. Mateo apagó la linterna, y el silencio se llenó con el sonido de la lluvia y el viento. «Están cerca», susurró, su voz apenas audible. Emilio apretó a Luna contra su pecho, sintiendo su respiración débil. «No dejaré que te toquen», dijo, aunque sabía que sus palabras eran más una promesa a sí mismo. Luna lo miró, sus ojos ámbar brillando en la penumbra, como si entendiera. El cachorro herido gimió, y Emilio lo cubrió con su chaqueta, intentando acallar el sonido. Las voces de los cazadores se acercaron, sus linternas barriendo el bosque. «Aquí hay huellas», gritó uno, y Emilio sintió que el corazón le subía a la garganta. Mateo, agachado junto a la entrada de la cueva, señaló un montón de ramas. «Ayúdame a cubrir la entrada», susurró. Trabajaron en silencio, apilando ramas y hojas para ocultar su refugio. Luna, demasiado débil para moverse, observaba con ojos alerta, su cuerpo tenso como si estuviera lista para saltar, a pesar de su estado. Cuando terminaron, se acurrucaron en la oscuridad, la respiración contenida. Las luces de las linternas pasaron cerca, y las voces de los cazadores resonaron con claridad. «Encontré algo», dijo uno, su tono cargado de excitación. Emilio y Mateo se miraron, el miedo reflejado en sus rostros. Entonces, un nuevo sonido, un ladrido agudo, no de Luna, sino de otro perro. Los cazadores se detuvieron, y uno gritó: «Es uno de los cachorros de esa perra, lo tenemos». Emilio sintió una punzada de horror. ¿Cómo habían encontrado a uno de los cachorros? Recordó a los 5 que habían dejado en la clínica con Javier. ¿Habían entrado los cazadores?
¿O había otro cachorro perdido en el basurero? Mateo apretó su brazo. No podemos salir ahora, susurró. Si nos ven, estamos acabados. Pero Emilio no podía quedarse quieto. La idea de que uno de los cachorros de Luna estuviera en manos de esos chicos lo consumía. No dejaré que lo maten, dijo, su voz baja pero firme. Luna, como si entendiera, intentó levantarse, pero cayó con un gemido de dolor. Emilio la sostuvo, acariciando su cabeza. Tranquila, perra. Yo lo encontraré. Mateo negó con la cabeza. Don Emilio, es demasiado peligroso. Espere a que se vayan. Pero Emilio ya estaba moviendo las ramas, su cuerpo actuando antes de que su mente pudiera detenerlo. Recordó el silencio del pueblo cuando Clara enfermó, como nadie había levantado un dedo para ayudarla. No podía quedarse de brazos cruzados otra vez. Quédate con Luna, dijo a Mateo, y salió al bosque, la lluvia golpeándolo como un látigo. El rastro de los cazadores era claro, huellas en el lodo, ramas rotas, y el eco de sus risas crueles. Emilio avanzó, su linterna apagada para no delatarse, guiándose por el sonido. Encontró un claro donde los chicos estaban reunidos, sus linternas iluminando a un cachorro atrapado en una red improvisada. No era uno de los de Luna, pero su gemido era idéntico al que Emilio había oído en la cueva. Los chicos reían, uno alzando la escopeta. Esto será fácil, dijo, apuntando. Emilio, sin pensarlo, salió de las sombras. Bajen esa arma, rugió, su voz cortando la noche. Los chicos se giraron, sorprendidos, y el que sostenía la escopeta vaciló. Viejo loco, esto no es tu asunto, gritó otro, pero Emilio no retrocedió. Ese cachorro no les hizo nada. Déjenlo ir. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de una furia que había guardado durante años. Antes de que pudieran responder, un ladrido feroz resonó detrás de él. Luna, ignorando su herida, había seguido a Emilio, arrastrándose desde la cueva. Estaba allí, tambaleándose pero desafiante, sus ojos brillando como brasas. Los chicos retrocedieron, y el que sostenía la escopeta apuntó, nervioso. «Maldita perra», gritó. Emilio se interpuso, su cuerpo temblando de rabia. Pero entonces, un nuevo sonido cortó el aire, pasos, muchos pasos, acercándose desde el pueblo. Las luces de linternas brillaron en la distancia, acompañadas de voces. Eran los vecinos que venían a ayudar, o más cazadores. Emilio miró a Luna, cuya sangre seguía goteando en el lodo, y supo que no podían esperar para descubrirlo. La lluvia seguía cayendo como un velo implacable, transformando el claro del bosque en un lodazal donde cada paso era una lucha. Don Emilio, de pie frente a los cazadores, sentía el frío calándole los huesos, pero la furia que ardía en su pecho era más fuerte. Luna, herida y tambaleante, estaba a su lado, sus ojos ámbar brillando con una ferocidad que desafiaba su estado. El cachorro atrapado en la red improvisada gemía, su pata torcida temblando mientras los chicos lo rodeaban. El que sostenía la escopeta, un joven de rostro endurecido y mirada cruel, apuntaba nervioso, vacilando entre Emilio y Luna. «Viejo, apártate o te juro que disparo», gritó, su voz quebrándose bajo la presión. Pero Emilio no se movió. Su cuerpo, agotado por la noche en el basurero y la lucha contra la tormenta, se mantenía firme, como si la presencia de Luna le diera una fuerza que había olvidado. «Baja esa arma, mocoso», rugió Emilio, su voz cortando el aire como un trueno. La lluvia le empapaba el rostro, mezclándose con el lodo y la sangre de sus manos cortadas. Los otros dos chicos, más jóvenes, retrocedieron, sus linternas temblando en la oscuridad. «No queremos problemas, viejo», dijo uno, su tono inseguro. «Solo queremos limpiar el pueblo de estas plagas». Emilio sintió una oleada de desprecio. Recordó las veces que el pueblo había dado la espalda a Clara, ignorando su enfermedad, y ahora esa misma indiferencia amenazaba a Luna y al cachorro. «Plagas», escupió. «Tú no sabes lo que es luchar por algo. Esta perra vale más que todos ustedes juntos». Luna ladró, un sonido ronco pero lleno de desafío, y dio un paso adelante, a pesar de la sangre que goteaba de su flanco. El chico con la escopeta dio un paso atrás, su rostro pálido. «Maldita chucha», gritó, alzando el arma. Emilio,
sin pensarlo, se interpuso entre Luna y el cañón, sus manos levantadas. «Dispara, y será lo último que hagas», dijo, su voz baja pero cargada de amenaza. Los chicos se miraron, dudando, y por un momento, el único sonido fue el de la lluvia golpeando las hojas. Entonces, las luces de linternas y las voces que Emilio había oído desde el pueblo irrumpieron en el claro. Un grupo de vecinos, liderados por Doña Rosa, la anciana del mercado, apareció entre los árboles. Sus rostros, iluminados por las linternas, mostraban una mezcla de preocupación y determinación. «Para esto ahora mismo», gritó Doña Rosa, su voz autoritaria cortando la tensión. Llevaba un paraguas roto que apenas la protegía de la lluvia, pero su presencia era imponente. Detrás de ella venían otros, Javier, el joven que había avisado a Emilio, y varios comerciantes del pueblo, sus ropas empapadas pero sus pasos firmes, el chico con la escopeta bajo el arma, sus manos temblando. Solo queríamos ayudar al pueblo», balbuceó, pero Doña Rosa lo interrumpió. «Ayudar, están aterrorizando a una madre que salvó a sus crías, vergüenza debería darles». Los vecinos murmuraron en acuerdo, y los cazadores, superados en número, comenzaron a retroceder. Emilio, aún frente a Luna, sintió un alivio momentáneo, pero no bajó la guardia. La perra, exhausta, se tambaleó, y él la sostuvo, sus manos acariciando su pelaje húmedo. «Aguanta, perra», susurró, su voz quebrada. Mateo salió de las sombras, corriendo hacia el cachorro atrapado. Cortó la red con un cuchillo, liberando al pequeño, que se arrastró hacia Luna, gimiendo. La perra lo lamió, a pesar de su debilidad, como si reconociera en él a uno de los suyos. Mateo examinó la herida de Luna, su rostro tenso. «Necesita atención ahora, don Emilio. No puede seguir así». Emilio asintió, pero su mirada seguía fija en los cazadores, que ahora se alejaban, escoltados por los vecinos. Doña Rosa se acercó, poniendo una mano en su hombro. «Hiciste bien, Emilio. No todos en este pueblo son como esos chicos». Emilio gruñó, incómodo con el gesto. «No lo hice por el pueblo», dijo, mirando a Luna. «Lo hice por ella». Doña Rosa sonrió, una chispa de admiración en sus ojos. «Clara estaría orgullosa», dijo suavemente, y Emilio sintió un nudo en la garganta. No respondió, pero las palabras se clavaron en su corazón, trayendo recuerdos de su esposa, de su risa, de su amor por los animales. Mateo levantó a Luna con cuidado, mientras Emilio cargaba al cachorro herido. Los vecinos los rodearon, ofreciendo mantas y palabras de aliento. «Vamos a la clínica», dijo Mateo. «Puedo estabilizarla allí». El grupo comenzó a caminar, las linternas iluminando el camino a través del bosque. La lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía menos cruel, como si la noche hubiera cedido un poco ante su resistencia. Luna, en los brazos de Mateo, gemía suavemente, pero sus ojos no se apartaban de sus cachorros, que Javier había traído desde la clínica, envueltos en una manta. Cuando llegaron a la clínica, el calor del interior fue un alivio. Mateo trabajó rápido, suturando la herida de Luna mientras Emilio alimentaba a los cachorros con una jeringa de leche. Los pequeños, aún débiles, chupaban con avidez, y Emilio sintió una extraña paz al verlos. Pero Luna no estaba bien. Su respiración era irregular, y Mateo, con el rostro tenso, dijo: «Ha perdido mucha sangre. Está luchando, pero no sé si lo logrará». Emilio miró a la perra, sus ojos ámbar apagándose lentamente, y sintió una punzada de impotencia. «No te rindas, Luna», murmuró, acariciando su cabeza. «No después de todo esto». Los vecinos, reunidos en la clínica, comenzaron a hablar. Algunos, como Doña Rosa, prometieron ayudar a cuidar a los cachorros. Otros, más escépticos, murmuraban sobre los perros callejeros y los problemas que traían. «No son una plaga», dijo Mateo, su voz firme mientras terminaba de vendar a Luna. «Mira a esta perra. Arriesgó todo por sus crías. ¿Cuántos de nosotros haríamos lo mismo?». Los murmullos se acallaron, y Emilio, por primera vez, sintió que no estaba solo en esta lucha, pero la paz duró poco. Un olor acre comenzó a filtrarse en la clínica, un hedor que no era solo de lluvia y lodo. Javier corrió a la ventana, su rostro palideciendo. «Humo», exclamó. Emilio se puso de pie,
su corazón acelerándose. Afuera, el cielo estaba teñido de un naranja antinatural, y el crepitar de las llamas se alzaba sobre el sonido de la tormenta. «Es un incendio», gritó doña Rosa, corriendo a la puerta. El bosque, seco bajo la superficie a pesar de la lluvia, había comenzado a arder, y las llamas se acercaban al pueblo. Mateo miró a Luna, que apenas podía moverse, y luego a los cachorros. «No podemos quedarnos aquí», dijo, su voz temblando. Emilio tomó la manta con los cachorros, su cuerpo protestando por el esfuerzo. «Vamos, perra», dijo a Luna, que intentó levantarse, gimiendo de dolor. Los vecinos comenzaron a evacuar, sus voces llenas de pánico. Emilio miró hacia el bosque, donde las llamas danzaban como demonios, y sintió una oleada de miedo. Luna, con un esfuerzo titánico, se puso de pie, sus ojos fijos en sus cachorros, como si estuviera lista para enfrentarse al fuego mismo. «No podemos llevarla, don Emilio», exclamó Mateo, pero Emilio negó con la cabeza. «No la dejaré». Tomó a Luna en sus brazos, ignorando el dolor en sus hombros, y salió a la noche, seguido por Mateo y los vecinos. Las llamas estaban más cerca, el calor comenzando a sentirse incluso a través de la lluvia. El pueblo, dividido entre los que querían ayudar y los que solo pensaban en salvarse, se sumía en el caos. Emilio, con Luna y los cachorros, avanzó hacia el río, el único lugar seguro. Pero un nuevo crujido resonó, y una pared de fuego bloqueó el camino. Luna gimió, sus ojos brillando con desesperación. ¿Podrían escapar antes de que las llamas los alcanzaran? El calor de las llamas lamía el aire, un rugido voraz que se alzaba sobre el murmullo de la lluvia. El bosque al borde del pueblo ardía con una furia que parecía desafiar la tormenta, el resplandor anaranjado tiñendo el cielo de un fulgor infernal. Don Emilio avanzaba con Luna en sus brazos, la perra temblando, su pelaje húmedo y manchado de sangre. Los 5 cachorros, envueltos en una manta empapada, gemían débilmente contra su pecho. Mateo, a su lado, cargaba al cachorro herido que Luna había intentado salvar, su linterna cortando la oscuridad mientras guiaba al grupo de vecinos hacia el río, el único refugio posible. Las voces de pánico se mezclaban con el crepitar del fuego, y el humo, denso y acre, llenaba los pulmones, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo. «Por aquí», gritó Mateo, señalando un sendero que serpenteaba entre los árboles. Emilio, con el cuerpo al borde del colapso, seguía adelante, impulsado por la mirada de Luna. Sus ojos ámbar, aunque apagados por el dolor, brillaban con una determinación que lo anclaba. «Aguanta, perra», murmuró, su voz áspera, casi perdida en el caos. Recordó a Clara, su esposa, en sus últimos días, cuando él había sido incapaz de detener su sufrimiento. Ahora, con Luna y sus cachorros, sentía una deuda que no podía ignorar, una oportunidad de hacer algo bien, aunque fuera solo por esta vez. El sendero estaba cubierto de lodo y ramas rotas, cada paso una lucha contra el terreno resbaladizo. Doña Rosa, con su paraguas roto, lideraba a los vecinos, su voz autoritaria cortando el pánico. «No se detengan, el río está cerca», gritó, pero el fuego avanzaba más rápido, las llamas saltando de árbol en árbol, el calor apretando como un puño. Emilio tropezó, sus rodillas cediendo bajo el peso de Luna, pero Mateo lo sostuvo. «No podemos parar ahora, don Emilio», dijo, su rostro cubierto de hollín. Emilio asintió, apretando los dientes, y siguió adelante, cada paso un desafío a su propio cuerpo. Luna, en sus brazos, gimió suavemente, su hocico rozando la manta donde estaban sus cachorros. Emilio sintió su respiración irregular, el calor de su cuerpo debilitándose. «No te rindas, perra», susurró, acariciando su cabeza. Pensó en cómo Luna había arriesgado todo por sus crías, cómo había corrido hacia el peligro para salvar a un cachorro que ni siquiera era suyo. Era una lealtad que él no había visto en el pueblo, no desde Clara. Los vecinos, aunque ahora ayudaban, habían ignorado a su esposa en su momento de necesidad, y esa herida aún sangraba en su corazón. Llegaron a un claro donde el río brillaba a lo lejos, su superficie agitada reflejando las llamas. Pero una pared de fuego bloqueaba el camino, las lenguas anaranjadas alzándose como un muro vivo. Los vecinos se detuvieron, el pánico creciendo en sus rostros. «No podemos pasar», gritó Javier, su voz temblando. Mateo, con el cachorro herido en brazos, miró a Emilio. «Tenemos que rodear las llamas», dijo, pero el humo era tan denso que apenas podían ver.
Luna, como si sintiera el peligro, intentó levantarse, sus patas temblando mientras gemía de dolor. «Quédate quieta», le ordenó Emilio, pero la perra lo miró, sus ojos suplicando, como si dijera, «No dejes que mis cachorros mueran». Emilio sintió una oleada de desesperación. El fuego estaba demasiado cerca, el calor abrazando su piel incluso a través de la lluvia. Miró a los cachorros, sus pequeños cuerpos temblando en la manta, y luego a Luna, cuya vida parecía colgar de un hilo. «No los perderé», murmuró, su voz firme a pesar del miedo. Doña Rosa se acercó, arrancando un trozo de su falda para cubrirse la boca contra el humo. «Emilio, tenemos que movernos ahora», dijo, sus ojos llenos de determinación. «Por ellos». Señaló a Luna y los cachorros, y Emilio asintió, sintiendo una chispa de gratitud por la anciana. Mateo tomó la delantera, buscando un hueco entre las llamas. «Por aquí», gritó, señalando un sendero donde el fuego aún no había llegado. El grupo avanzó, el humo cegándolos, el calor quemándoles la piel. Emilio, con Luna y los cachorros, sentía que sus fuerzas se agotaban, pero cada gemido de los pequeños lo empujaba a seguir. Luna, en sus brazos, lamió débilmente la manta, como si quisiera asegurarse de que sus crías estaban allí. Emilio pensó en Clara, en su sonrisa cuando cuidaba de los animales, y supo que ella habría hecho lo mismo. De pronto, un crujido resonó, y un árbol en llamas cayó frente a ellos, bloqueando el sendero. Los vecinos gritaron, retrocediendo, pero Emilio no se movió. «No hay tiempo», rugió, buscando otra ruta. Mateo, con el cachorro herido, señaló un espacio entre los árboles. «El río está ahí», exclamó, pero el fuego los rodeaba, las llamas cerrándose como un cepo. Emilio sintió el pánico apretándole el pecho, pero la mirada de Luna lo mantuvo anclado. «No te dejaré», le dijo, aunque sabía que las palabras eran más para él mismo. Doña Rosa tomó una rama y comenzó a golpear las llamas, intentando abrir un camino. «Ayúdenme», gritó, y varios vecinos se unieron, usando sus chaquetas para apagar el fuego. Emilio, con Luna y los cachorros, avanzó detrás de ellos, el humo llenándole los pulmones. Cada respiración era un esfuerzo, y el peso de la perra parecía aumentar con cada paso. Mateo, a su lado, tosía, pero no soltaba al cachorro herido. «Estamos cerca», jadeó, su voz apenas audible. Finalmente, el río apareció ante ellos, su corriente rugiendo bajo la lluvia. El grupo se detuvo, aliviado, pero el fuego seguía avanzando, las llamas reflejándose en el agua como un espejo infernal. Emilio colocó a Luna en el suelo, revisando su herida. La sangre seguía goteando, y su respiración era cada vez más débil. Mateo se arrodilló junto a ella, su rostro tenso. «No sé si resistirá, don Emilio», dijo, su voz quebrada. «Necesita un milagro». Emilio miró a Luna, cuyos ojos ámbar estaban fijos en sus cachorros. «Ella es el milagro», murmuró, tomando la jeringa que Mateo había usado antes. Con manos temblorosas, comenzó a alimentar a los cachorros, uno por uno, sus pequeños hocicos chupando con avidez. Luna los observaba, un gemido suave escapando de su garganta, como si quisiera darle su fuerza. Emilio sintió un nudo en la garganta, una mezcla de orgullo y miedo. Había salvado a los cachorros, pero Luna estaba al borde del abismo. Los vecinos, reunidos en la orilla del río, comenzaron a organizarse. Doña Rosa y Javier trajeron mantas y agua, mientras otros intentaban apagar las llamas que se acercaban. «No podemos quedarnos aquí», dijo Mateo, mirando el fuego que seguía avanzando. «El pueblo está en peligro». Emilio asintió, pero su atención estaba en Luna. «No la dejaré», dijo, su voz firme. «Ella me trajo hasta aquí. No la abandonaré ahora». Mateo lo miró, una chispa de admiración en sus ojos. «Entonces la salvaremos juntos», dijo, tomando su botiquín. Pero antes de que pudiera hacer algo, un nuevo crujido resonó, más fuerte que antes. Un grupo de árboles en llamas colapsó, enviando una lluvia de chispas hacia el río. Los vecinos gritaron, y Emilio, con Luna en sus brazos, sintió el calor acercándose. Luna gimió, sus ojos fijos en sus cachorros, como si supiera que el tiempo se agotaba. ¿Podrían escapar antes de que el fuego los consumiera? El rugido del incendio devoraba la noche, las llamas danzando como demonios en el borde del río. El calor era insoportable,
un manto abrasador que se filtraba a través de la lluvia, haciendo que el aire quemara en los pulmones. Don Emilio, con Luna en sus brazos, sentía el peso de la perra como si cargara el destino mismo. Sus cachorros, envueltos en una manta empapada, gemían débilmente contra su pecho, sus pequeños cuerpos temblando por el frío y el hambre. Mateo, a su lado, sostenía al cachorro herido que Luna había intentado salvar, su rostro cubierto de hollín mientras escudriñaba el camino hacia el río. Los vecinos, liderados por Doña Rosa, luchaban contra el fuego con ramas y chaquetas, sus gritos de esfuerzo mezclándose con el crepitar de las llamas. Pero el incendio avanzaba, implacable, cerrando el cerco alrededor del grupo. «No podemos quedarnos aquí», gritó Mateo, su voz cortando el caos. El río, a pocos metros, rugía con una corriente agitada, su superficie reflejando el resplandor anaranjado del fuego. Emilio miró a Luna, cuya respiración era cada vez más débil, la sangre de su herida goteando sobre sus manos. Sus ojos ámbar, aunque apagados, seguían fijos en sus cachorros, como si su voluntad sola los mantuviera vivos. «Aguanta, perra», murmuró Emilio, su voz temblando de emoción. Recordó a Clara, su esposa, y cómo había luchado hasta el final, incluso cuando el pueblo la había abandonado. Ahora, con Luna, sentía que estaba luchando por algo más grande que él mismo, por una promesa que no podía romper. El grupo avanzó hacia el río, el lodo resbaladizo bajo sus botas, el humo cegándolos. Doña Rosa, con su falda hecha jirones, golpeaba las llamas con una rama, su rostro iluminado por una determinación feroz. «No dejen que el fuego nos alcance», gritó, y los vecinos redoblaron sus esfuerzos, formando una cadena humana para abrir un camino. Emilio, con Luna y los cachorros, seguía a Mateo, cada paso un desafío contra el cansancio que le pesaba como plomo. La perra, a pesar de su estado, intentó levantarse en sus brazos, gimiendo suavemente, como si quisiera correr hacia sus crías. «Quédate quieta», le susurró Emilio, acariciando su cabeza. «Yo lo salvaré por ti». Un crujido ensordecedor resonó desde el bosque, y un árbol en llamas colapsó, enviando una lluvia de chispas que cayeron sobre el grupo. Los vecinos gritaron, retrocediendo, pero Emilio no se detuvo. El río estaba cerca, su corriente rugiendo como una promesa de salvación. Mateo, con el cachorro herido, señaló un sendero estrecho entre las llamas. «Por aquí», y exclamó, pero el fuego se cerraba rápidamente, las lenguas anaranjadas lamiendo el aire a pocos metros. Emilio sintió el calor quemándole la piel, el humo llenándole los pulmones, pero apretó a Luna con más fuerza, decidido a no rendirse. De pronto, Luna se agitó en sus brazos, un gemido profundo escapando de su garganta. Con un esfuerzo que parecía imposible, se liberó de Emilio, cayendo al suelo con un golpe sordo. «Luna, no», gritó el anciano, pero la perra, tambaleándose, avanzó hacia el río, sus patas temblando mientras arrastraba su cuerpo herido. Sus ojos estaban fijos en la manta con sus cachorros, como si supiera que el fuego estaba demasiado cerca. Emilio corrió tras ella, ignorando el dolor en sus rodillas, el calor abrasador que le quemaba la cara. «Vuelve, maldita perra», exclamó, pero Luna no lo escuchaba. Su instinto maternal era más fuerte que su dolor, más fuerte que la muerte misma. Mateo alcanzó a Emilio, ayudándolo a recoger a Luna antes de que colapsara. «No puede seguir así», gritó, su voz quebrada por el humo. Pero Emilio negó con la cabeza, lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «No la dejaré morir», dijo, levantando a Luna de nuevo. Los cachorros gemían, y el cachorro herido, en los brazos de Mateo, se agitaba, como si sintiera la urgencia de su madre. Doña Rosa y los vecinos seguían luchando contra el fuego, pero las llamas eran demasiado rápidas, avanzando como un depredador hambriento. El grupo llegó a la orilla del río, el agua rugiendo a sus pies. Emilio colocó a Luna en el suelo, revisando su herida. La sangre seguía goteando, y su respiración era un jadeo débil. Mateo, arrodillado junto a ella, sacó su botiquín, pero su rostro estaba tenso. «No tengo lo que necesito aquí», dijo, su voz llena de frustración. «Necesita una clínica de verdad, y los cachorros no resistirán mucho más». Emilio miró a Luna, cuyos ojos ámbar parecían desvanecerse, y sintió una punzada de desesperación. «No te rindas, perra», susurró, acariciando su cabeza. «No después de todo lo que hiciste». Doña Rosa se acercó, su rostro cubierto de hollín.
El puente está al otro lado, dijo, señalando un sendero que cruzaba el río. Si llegamos allí, estaremos a salvo. Pero el puente estaba lejos, y el fuego se acercaba, las llamas reflejándose en el agua como un espejo de muerte. Emilio tomó la manta con los cachorros, sintiendo su peso como una responsabilidad que no podía soltar. Vamos, dijo, su voz firme a pesar del miedo. Mateo levantó a Luna, y el grupo comenzó a avanzar, el río rugiendo a su lado, el fuego persiguiéndolos desde atrás, el sendero era traicionero, el lodo resbaladizo y las rocas afiladas cortando sus botas. Emilio tropezó, pero Javier lo sostuvo, su rostro joven lleno de determinación. No los dejaremos, don Emilio, dijo, y por primera vez, Emilio sintió que el pueblo, o al menos una parte de él, estaba con él. Luna, en los brazos de Mateo, gemía, sus ojos fijos en sus cachorros. Emilio pensó en Clara, en cómo ella habría amado a esta perra, en cómo habría luchado por ella. No te dejaré sola, murmuró, aunque no sabía si hablaba con Luna o con el recuerdo de su esposa. Un nuevo crujido resonó, y una pared de fuego se alzó frente al puente, cortando su escape. Los vecinos gritaron, el pánico apoderándose de ellos. Emilio, con los cachorros en brazos, miró a Luna, que intentó levantarse de nuevo, sus patas temblando. No, perra, quédate, dijo, pero Luna ladró débilmente, como si quisiera liderar el camino. Mateo, desesperado, buscó otra ruta, pero el fuego los rodeaba, el humo cegándolos. No hay salida, gritó Javier, su voz quebrada. Emilio sintió que el mundo se cerraba sobre él. El calor era insoportable, y los cachorros gemían, sus pequeños cuerpos al borde del colapso. Luna, con un esfuerzo final, se arrastró hacia ellos, lamiendo la manta como si quisiera darle su última fuerza. Emilio cayó de rodillas, el humo llenándole los pulmones, la desesperación apretándole el pecho. Pero entonces, un sonido nuevo cortó el aire, el rugido de un motor. A lo lejos, luces parpadeantes aparecieron, y las sirenas de un camión de bomberos resonaron en la noche. Los vecinos gritaron de alivio, pero Emilio no podía apartar los ojos de Luna, cuya respiración se desvanecía. Las llamas estaban a pocos metros, y el puente, su única esperanza, parecía inalcanzable. ¿Llegarían los bomberos a tiempo, o sería este el final para Luna y sus cachorros? El rugido del incendio se alzaba como un lamento furioso, las llamas lamiendo el aire a pocos metros del río, donde don Emilio, arrodillado en el lodo, sostenía a Luna contra su pecho. La perra, con su pelaje empapado y manchado de sangre, apenas respiraba, sus ojos ámbar apagándose como brasas bajo la lluvia. Los 5 cachorros, envueltos en una manta empapada, gemían débilmente, sus pequeños cuerpos temblando por el frío y el hambre. Mateo, con el cachorro herido en brazos, miraba desesperado hacia el puente, bloqueado por una pared de fuego que parecía burlarse de su esperanza. Los vecinos, liderados por doña Rosa, gritaban y golpeaban las llamas con ramas, pero el humo los cegaba, y el calor los empujaba hacia el río rugiente. Las sirenas de los bomberos resonaban a lo lejos, un eco de salvación que aún no llegaba. Emilio acarició la cabeza de Luna, sus manos temblando por el cansancio y el miedo. No te rindas, perra, susurró, su voz quebrada por la emoción. Recordó a Clara, su esposa, en sus últimos momentos, cuando él había sido incapaz de salvarla. Ahora, con Luna y sus cachorros, sentía una deuda que no podía dejar sin pagar. La perra lo miró, sus ojos débiles pero llenos de una fuerza que lo anclaba. Tú me trajiste hasta aquí, murmuró Emilio, y no te dejaré ir. Los cachorros gemían, y el cachorro herido, en los brazos de Mateo, se agitaba, como si sintiera la urgencia de su madre adoptiva. Mateo, con el rostro cubierto de hollín, gritó, don Emilio, el puente es nuestra única salida. Pero las llamas eran un muro infranqueable, el calor abrazando sus rostros incluso a través de la lluvia. Doña Rosa, con su falda hecha jirones, organizaba a los vecinos en una cadena humana, pasando cubos de agua del río para apagar el fuego. No se rindan, gritó, su voz cortando el caos. Emilio, con Luna y los cachorros, avanzó hacia el puente, cada paso un desafío contra el lodo y el humo. La perra, en sus brazos, gimió suavemente, su hocico rozando la manta como si quisiera asegurarse de que sus crías estaban allí. De pronto, el rugido de un motor cortó la noche, y las luces de un camión de bomberos aparecieron entre los árboles. Los bomberos,
con mangueras en mano, comenzaron a rociar el fuego, abriendo un camino hacia el puente. Los vecinos gritaron de alivio, pero Emilio no podía apartar los ojos de Luna. Su respiración era apenas un susurro, y la sangre seguía goteando de su herida. Mateo, a su lado, revisó a la perra con manos temblorosas. «No sé si resistirá, don Emilio», dijo, su voz llena de angustia. «Necesita una clínica ahora». Emilio asintió, pero el fuego aún los rodeaba, y el puente, aunque más cerca, seguía siendo un riesgo. «Vamos, perra», susurró Emilio, levantándose con un esfuerzo que le arrancó un gemido. Los bomberos gritaban órdenes, su manguera abriendo un sendero entre las llamas. Emilio, con Luna y los cachorros, avanzó, seguido por Mateo y los vecinos. El calor era insoportable, el humo llenándoles los pulmones, pero la visión del puente, iluminado por las luces de los bomberos, les daba esperanza. Luna, en sus brazos, se agitó débilmente, como si quisiera ayudar. «Quédate quieta», le dijo Emilio, su voz temblando. «Yo te llevaré». Llegaron al puente, sus tablas crujiendo bajo el peso del grupo. Los bomberos seguían luchando contra el fuego, pero las llamas se acercaban, el bosque colapsando a su alrededor. Emilio cruzó el puente, el río rugiendo debajo, su corriente reflejando el resplandor anaranjado. Mateo, con el cachorro herido, lo seguía de cerca, mientras doña Rosa y los vecinos ayudaban a los más rezagados. Cuando llegaron al otro lado, Emilio cayó de rodillas, exhausto, colocando a Luna en el suelo. La perra lo miró, sus ojos ámbar brillando con una última chispa de vida. Mateo se arrodilló junto a ella, revisando su herida. «Está muy débil», dijo, su voz quebrada. «Pero sigue luchando». Emilio tomó la jeringa que habían usado antes, alimentando a los cachorros con manos temblorosas. Los pequeños chupaban con avidez, sus gemidos suavizándose. Luna los observaba, un gemido suave escapando de su garganta, como si quisiera darle su fuerza. Emilio sintió lágrimas en los ojos, mezclándose con la lluvia. «Tú lo salvaste, perra», murmuró. «Tú lo hiciste». Los bomberos finalmente controlaron el fuego, y el pueblo, al otro lado del río, comenzó a organizarse. Doña Rosa reunió a los vecinos, algunos ofreciendo mantas, otros trayendo comida y agua. Mateo llevó a Luna y los cachorros a una camioneta de los bomberos, que los trasladó a una clínica veterinaria en la ciudad cercana. Emilio, sentado junto a Luna, no apartaba los ojos de ella. La perra, conectada a un suero, respiraba con dificultad, pero sus ojos seguían fijos en sus cachorros. «No te rindas», le susurró Emilio, acariciando su cabeza. Días después, el pueblo era un lugar cambiado. El incendio había destruido parte del bosque, pero también había despertado algo en sus habitantes. Doña Rosa y los comerciantes del mercado comenzaron a recaudar fondos para un refugio de perros callejeros, un lugar que llevaría el nombre de Luna. Emilio, que había pasado años encerrado en su soledad, se convirtió en una figura central, ayudando a construir el refugio con sus propias manos. Los cachorros, ahora fuertes y juguetones, correteaban por un campo cercado, sus ladridos llenando el aire de vida. El cachorro herido, al que Luna había salvado, cojeaba un poco, pero sus ojos brillaban con la misma chispa que los de su madre adoptiva. Luna, milagrosamente, sobrevivió. Su herida sanó, aunque dejó una cicatriz que marcaba su flanco como un testimonio de su lucha. Emilio la adoptó, llevándola a su casa, donde ella dormía junto a la chimenea, sus cachorros a su lado. Cada mañana, Emilio salía al campo con ellos, observando cómo jugaban bajo el sol. Por primera vez en años, sonreía, una sonrisa que llevaba el eco de Clara, pero también algo nuevo, un propósito renovado. Una tarde, mientras el sol se ponía, Emilio se sentó en el porche, Luna a su lado. Los cachorros jugaban en el césped, persiguiéndose con ladridos alegres. Uno de ellos, el más pequeño, se detuvo y miró al horizonte, sus ojos ámbar brillando como los de su madre. Emilio lo observó, sintiendo un nudo en la garganta. «Es como si te viera en cada amanecer», Luna, murmuró, acariciando la cabeza de la perra. Luna ladró suavemente, apoyando su hocico contra su mano, como si entendiera. Mateo, que ahora trabajaba en el refugio, se acercó, sonriendo. «Luna nos unió a todos, ¿verdad?», dijo, mirando a los cachorros. Emilio asintió, su mirada perdida en el horizonte.
Ella me salvó a mí tanto como yo la salvé a ella, respondió, su voz llena de una paz que no había sentido en años. El pueblo, antes dividido, ahora trabajaba junto, cuidando a los perros callejeros, inspirados por la historia de Luna. Y Emilio, que había vivido en la sombra de su dolor, encontró en ella una luz que lo guiaba hacia adelante. El sol se hundió, tiñendo el cielo de tonos dorados. Luna se levantó, sus cachorros corriendo a su lado, y juntos caminaron hacia el campo. Emilio lo siguió, su corazón lleno de una mezcla de nostalgia y esperanza. La historia de Luna no era solo la de una perra callejera, sino la de un pueblo que aprendió a luchar, a amar, a redimirse. Y mientras el cachorro más pequeño miraba al horizonte, Emilio supo que, en cada amanecer, Luna estaría allí, guiándolos.